Llora. Pinchamos, Mariana. Y bueno, y de ahí despedirnos de México. Ya comenzó Fabricio a cortar la madera. Mañana a las 9 de la mañana tenemos que estar en Van Ejército. Y ya con el coco listo, así que pueden ahí coordinar todo el despelote que tenemos ahí atrás. Alguna cosa que llevo. La cancelación de la importación temporal. a carnet de conducir. Para confirmar que lo que dicen tus papeles sean los correctos. Bienvenidos soñadores a un nuevo video de Soñando América. Hoy le vamos a contar un poco de todo lo que fue el paso desde México hasta Colombia de nuestro querido y amado Coco, nuestra casa rodante. Así que los invitamos en este video, es la parte 1, no se pierdan la parte 2, donde está la mayor parte de toda la aventura, para mostrarles cómo es paso a paso embarcar un vehículo para saltar el tapón de Darién. En este caso lo hicimos desde Veracruz, México, hasta Cartagena de Indias, Colombia. Aquí va la parte 1 de este nuevo video Soñando América. Suscríbete, muchas gracias por acompañarnos y aquí estamos, somos Soñando América. Y llegamos a la casa de Charito. Bueno, pero estamos limpiando porque hace mucho no vivís acá y bueno, vamos a ventilarle y darle vida. ¿No es cierto, Marian? Mirá qué linda cocina que tiene, mirá. Tenemos para hacer tacos. Bueno, eso es lo de menos, Charito. Eso para que vean. En todos lados donde fuimos siempre nos prestaron una casa. Para que vean cómo es la gente de México. Qué corazón enorme que tiene y qué agradecido que estamos, ¿no? Yo voy a extrañar México. Vamos a extrañar. Sí. El corazón lo tenemos inundado de alegría y de cosas buenas. Es verdad, nos llevamos muchos recuerdos. Eso es lo que te lleva, me- los y me- momentos vividos. Me parece que yo también te voy a llevar este pescado que me encanta. Ese y aquella jarra. Y acá vamos en un taxi con los chicos, con Charito, Fausto, Valer, Mariana y acá nuestro amigo taxista de Veracruz. Estamos por la Camacho. Qué hermosas palmeras. Y esa isla que está allá enfrente, De sacrificios. ahí donde estaba la cárcel, ¿no? No, ese es San Juan de Ulúa. Ah, sí. Esa la conocimos cuando entramos a México. ¿Y esa isla se puede ir? Sí, pero no se puede bajar. Ah, no te permiten bajar. No. Porque pertenece al ejército. Nada más es darle la vuelta y... Ah, ok. Pinchamos, Mariana. Ahí tiene. ¿Lo ves? Un clavo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos caminando? Vamos a continuar, no sé. A ver qué dice Y entramos en un shopping. ¿Cómo se llama este shopping, Cherito? Plaza América. Y la ABU de Veracruz Lo está malcriando. lo está malcriando, María, Ahora me que le parece. dijo, ¿qué quieren? Entonces dice, queremos ir al McDonald's. Te lleva la abuela de Veracruz. La nona de Veracruz. Una cajita feliz. Vale 100 pesos.
¿Te vas a comer algo? Ahí está, a ver. Y ahora vamos a entregar un libro acá en Veracruz. Otro más de los tantos que hemos dejado en México, ¿no, Marian? Sí, vamos a entregar un libro, uno más. Se va para Baja California, pero lo quieren por FedEx, así que nos tuvimos que venir acá a FedEx para que llegue más rápido. Vamos a ver qué requisitos se necesita para enviar en FedEx, porque nunca hemos enviado en FedEx. Llegó otro libro más, Marian. Sí, ahí está verificando y ya vamos a ver y lo entregamos. Estamos pasando por el Tacote. Mirá lo que es. Deben ser unos tacos enormes, ¿no? De pastor. Eso se llama carne al pastor acá en México. Acá vamos conociendo el barrio donde estamos, en Veracruz Puerto. Tenemos que ir a la casita que queda en calle... Ahora nos sorprendimos ayer lo grande que es Veracruz. Porque si bien lo conocíamos, pero siempre fue en el centro, nunca habíamos andado tanto en Veracruz. Nos sorprendimos de todo porque la gente de Veracruz es realmente súper abierta, increíble. Amorosa, así que estamos muy felices. Y hoy es martes. Mañana tenemos que llevar a Coco, Marian. Tenemos que dividir con madera la parte del habitáculo con la parte de la casa por las dudas. Porque cuando va en el barco puede haber problemas, que roben algo. Claro, porque van en sistema RoRo, que entra andando, dejamos la llave. Lo entran andando y salen andando en el puerto de Colombia, donde vamos. Le vamos a contar todos esos detalles, cuánto gastamos, cómo hicimos. Que no es fácil, o sea, te estresa mal. Bueno, va Fabricio, que va a estar en todo ese papeleo. Y bueno. No, porque hay que coordinar también con los pasajes aéreos, porque hay que decir que no se va en barco. Nosotros tenemos que ir en vuelo, en avión, por eso mucha gente no sabe. Claro, no, nosotros no vamos con Coco. Coco va solo, se sube al barco. Porque se embarca como, no en contenedor, pero sería casi lo mismo. Sí, entra abajo en una bodega y va en el barco. Nosotros tenemos que ir por vuelo. Y para que salga más barato los vuelos, por ahí hay que hacer malabares. Sí. Esta vez vamos a Medellín, o sea, México, de acá de Veracruz, tomamos un colectivo a Veracruz, México. De Veracruz, México, un colectivo. Eso también vamos a contar cuánto nos costó, cómo hacemos con ADO, creo que es, o AD, que es de ADO también. Bueno, de ahí llegamos a la noche, después tenemos que tomar, bueno, no sé, quizás no hubo... que vamos a ir en metro. Ajá, hasta el aeropuerto. Hasta el aeropuerto, ahí nos va a ir a despedir Guille, nuestro gran amigo de acá de México. Y bueno, y de ahí despedirnos de México. Y ahí, bueno, vamos a ver, también por el tema del COVID, porque no es fácil, no sabemos lo que pide tampoco también Colombia, si tenemos que tener PCR o qué. Pero bueno, lo vamos a ir contando en este video. Vamos haciendo todo. Ya comenzó Fabricio a cortar la madera para dividir el habitáculo de la casa rodante. ¿Cómo va, Fabri? Bien. ¿Esas son las medidas? Esas son las medidas provisorias, medidas rápidas que sacamos para... Vamos a dividir el coco, la parte de la cabina con la parte de la casa, para que no ingresen a la parte de la casa y nos pueda faltar algo. Así que bueno, siempre es recomendable cuando se transporta en barco hacer esta clase de cosas, que ya lo hicimos desde Colombia para México. Y llegó el momento de terminar el coco para cruzar en barco a Cartagena. Ahora vamos a ingresar con la madera más grande, que es la que va a cubrir y dividir todo. Bueno, va a ingresar
el tornillo del otro lado para clausurar toda esta parte. Molestaba el ganchito de la heladera y lo sacaste. Sí. La última parte ya. Sí, ya terminando. Ya se hizo de noche. Se hizo de noche, vamos a ver. Mañana a las 9 de la mañana tenemos que estar en Man Ejército. Y ya con el coco listo, así que después hay que ordenar todo el despelote que tenemos ahí atrás. No, y las ruedas ponerlas acá adentro, todo. Uy, sí, falta un montón, así como a las 2 de la mañana terminamos. Bueno, vamos, vamos. Y de las 6:30 de la mañana trabajando. Esto es embarcar el vehículo, ¿no, Marian? Sí, acá ya bajamos las cubiertas que llevamos de auxilio, porque todo tiene que ir adentro. Es más, la rueda de atrás tampoco va puesta. Sí, tuvimos que sacar la rueda de atrás, ahora le mostramos. Acá estamos trabajando con el coco. Lo dejamos peladito atrás, sin rueda. Ahora se ve el Soñando América entero. Arriba ya no hay nada, no están las cubiertas. Y bueno, trabajando hasta la noche, porque surgió medio inesperado. Pensábamos que embarcaba el 30 de noviembre y pensábamos que, bueno, teníamos generalmente 1 o 2 días antes hay que llevarlo a puerto, pero bueno, acá es diferente, así que hay que llevarlo por lo menos una semana y media antes. Así que bueno, haciendo todas las tratativas para que el coco se vaya tranquilo en barco. Lo vamos a extrañar a Coco. Decidimos ir a Colombia porque salía muchísimo más barato. En realidad no teníamos dinero para mandarlo a Uruguay. Necesitamos volver a la Argentina para hacer unas cuestiones personales. Hemos dejado muchas cosas que hay que arreglar y bueno, ojalá podamos emprender nuevamente este viaje y seguir en esta aventura, ¿no, Marian? Así que Soñando América igual sigue, porque tenemos todo Latinoamérica, el hermoso Sudamérica, perdón, por recorrer. No, y sigue después. Lo que pasa es que lo primordial era llevar a Coco. Y bueno, nos brindaron esta ayuda desde Argentina y la vamos a aprovechar. Y queremos, como siempre, cuidar nuestra casa, y por eso es que decidimos estar y llevarlo a él. Porque yo le dije a Mariana, el Coco no lo dejamos nunca. No. Es no como el capitán no deja el navío. Así es. Así que bueno, preparando a Coco, después vamos a mostrar más imágenes cuando lo llevemos a puerto. Bueno, esas ruedas sí que es pesada, Fabri. Todas son pesadas, pero esta tiene la llanta, así que es más pesada. ¿Va a poder? Sí. Pediste auxilio. Así que bueno, vamos a meterla acá. Listo. Así va a viajar en barco. Para que vean qué resistentes son los muebles. ¿Viste cómo aguanta? Muy bien. Vamos un par de agujeros que tenía la madera para que no vean para atrás. No sé si era de algo, pero bueno. Ya no quedó ningún agujerito. Último día, María, nos estamos yendo para el puerto. Buen día, hacer los papeles. Sí, vamos a llevarlo a Coco. Pero bueno, está todo bien, ya guardamos todo. No sé, creo que va a faltar lavarlo, pero eso nos va a decir la gestora. Que bueno, está todo listo. Ahora vamos a llevarlo. Estás colocando un cartel, Fabri. Sí, un cartel porque dándole indicaciones cómo prenderlo para calentarlo y todo eso. Ya lo hicimos en Colombia, me acuerdo. Le mostramos el cartelito. Y funcionó. Porque tiene su secreto. Oh, eso pensamos. Acá está, ¿bien? Hay que mantenerlo por 10 segundos para que calienten las bujías de precalentamiento y después darle arranque. No es gran ciencia, pero bueno. Es importante indicarles. Siempre está bueno aclararlo. Sí.
Bueno, poquito, está cerrado. Se nos va Coco. Se nos va al océano Sí. Atlántico. Mientras no se vaya al fondo. No, ni lo pienses. Y vamos llegando a Van Ejército, Marian. A ver. Acá donde se hacen todos los papeles para el cruce O sea que este es el en primer barco. paso, Fer. Es el primer paso, sí. Y acá mostramos con Jorge, Mariana, nuestro broker acá en Veracruz. Acá se entregaron los originales, todos los papeles que nos dieron cuando entramos. Muchos papeles, Jorge, ¿no? Sí, bastante. Sí, bastante. Y ahora estamos esperando que nos llamen. Sí, hay que hacer el trámite de la cancelación de esta boleta. La cancelación de la boleta importación. de importación temporal. Ah, perfecto. Y una vez ahí, ¿cuánto tiempo hay después para sacarlo de puerto? Pues ahorita que llega arriba el buque, está programado para fin de mes. Ajá. Pues después del arribo del buque, pues ya salpa, ¿no? Pero Claro. dependiendo también las condiciones climatológicas. Ah, empieza a contar, o sea, pero ¿qué tiempo límite tenés una vez que vos le das de la baja en México, por ejemplo? Pues, para que el vehículo máximo- quede en México. Máximo tengo que meterlo en 2 días al recinto portuario. Ah, mira. Y ya una vez dentro del recinto portuario es 100% fiscalizado Ah, y seguro. O sea, exacto. nadie entra y nadie toca la unidad Está bien. sin autorización de nadie, ¿no? Ajá. Más que la terminal, porque es quien va a mover la unidad de su terminal al buque. Perfecto. El primer paso es uno de los más importantes, ¿no? Sí, si no haces la cancelación, es como si todavía siguieras aquí en México. ¿Y qué pasa si te vas y no haces la cancelación del vehículo? Pues relativamente nunca me ha pasado de que nunca se cancele. Quizás te pueden cobrar una multa si querés entrar nuevamente. Puede ser que sí, porque sigue vigente tu permiso. Claro. Como es permiso por 10 años, o sea, tú puedes entrar y salir. Eso es lo bueno que tiene México, que te da 10 años cuando es motorhome. 10 años para estar. Sí, eso es Sí, bárbaro si son porque, coches pequeños, te da 6 meses. claro, es como la persona. Así Tenés que ir a renovarlo cada 6 meses. Así es, tienes que regresar a la frontera, Ah. haces el trámite y vuelves a entrar. Así que ahora ya lo llevamos a puerto. A Coco, que está allá. Está contento por volver. Y triste porque se va de México. Puede ser que sí, pues. Bueno, después seguimos mostrando la travesía de puerto. ¿Carnet de conducir? Es esto. El depósito que hicimos cuando ingresamos siendo casa rodante ya no se devuelve más. Solo cuando es, como dijo, Vehículos normales. Vehículos normales. Porque dejan una garantía. Claro, Ah, claro. está bien. Así que lo guardamos. Otro recuerdo. Otro recuerdo, si lo uso. Marian, Sí, estamos muertos de hambre porque, bueno, tomamos unos matecitos para colmo, 2 cada uno porque se nos hizo la hora así a full. no desayunamos No nada. desayunamos, ahora vamos a comer una torta, un sándwich Exacto. de jamón y otro de piernas. Ahí lo están preparando para... Este es al lado del banco, ya está, Coco no pertenece más a México. Le dimos la baja a México, así que bueno. Ahora vamos para ver qué pasos siguen. Sí. Llegamos al depósito, Mariana. Llegamos a ver acá el depósito y el encuentro con la broker Isabel Herrera. A ver qué nos dice ahora cómo sigue todo. Aquí donde paran todos los camiones de esta empresa. Acá paran todos los contenedores y vehículos que se van a meter en puerto después. Porque hay que firmar papeles, tienen que sacar fotos y bueno. Bueno, y aparte nosotros como que ya no podemos circular más sin ese permiso que acabamos de entregar en Van Ejército. Claro, una vez que uno entrega, le da la baja del vehículo en México, tiene cierto tiempo para salir, ya no puede circular en México. Miren que bien quedó la cerrada, porque ayer era de noche, no se veía bien, pero ¿Quedó bien? quedó bastante bien. Bueno, vamos. Mirá, ¿qué tal quedó? Voy a manejar. Sí, tendrías que aprender, así me ayuda un poco, ¿eh? En la ruta. Muy grande, no, muy grande. No Ah. ¿Y este lugar qué sería, Jorge, para que la gente se entere un poco cómo es el tema? Ahorita lo que estamos haciendo es una inspección
previa para confirmar que lo que dicen tus papeles sean los correctos. Exacto. Para que no haya Ahora duda. se va a ver el número de BIN. Se fotografía todo y se deja todo constancia Sí. de que no mentimos. Esta primera es la que yo voy a presentar a la aduana, con la cual yo solicito que me entreguen la liberación de la casa rodante. Exacto. Entonces, estos son los datos: tu nombre, el domicilio que nos habías dado en Apizaco, los datos de la unidad. Exacto. Y aquí es un listado de documentos que yo voy a juntar a mi promoción. Perfecto. Y es confirmado, autorizado. Está bien. Este es, te lo imprimí en 3 tantos por cualquier cosa. Listo. Esta es la primera. Esta otra es donde yo le doy el valor a la unidad. Yo también la voy a juntar en esa promoción, pero aquí ya es el valor de la unidad. Vuelve tu dato, tu nombre, el domicilio, las características de la unidad, una casa rodante Toyota 1995 con el número de BIN, el valor, tu nombre, origen de exportador, origen de nombre de destinatario, igual con tu firma autógrafa. Aquí la leyenda, ¿no? Que dentro de mi vehículo no son transportados ningún tipo de vinos, licores, alimentos, drogas, armas, materiales prohibidos, artículos nuevos y demás artículos que no están comprendidos. La M16 no la anotaste ahí. ¿La forma migratoria? No. Ah, Chingada. no, ese sí no. No puede ir. Ah, Fontana. Embargamos el coco. En vez de embarcamos. Anda bien porque ya vamos a hacer 8.000 kilómetros. Se recorrió toda América. Una iguana. ¿Cómo era acá? Ah, pero chiquita. Una lagartija. Lagartija. Bueno, ya tenemos a un acompañante. Yo lo sigo. Manden saludos a los chicos ahí. Porque se van a salir acá. ¡Hello! Esta es la Eso. gente que nos va a llevar a Vamos, Colombia. Isabel. Nosotros llevamos a Coco. Eso. Cuando quieran llevar a alguien de acá de México, que son muchos los viajeros, acá pueden A contratar Isabel. Y todo Vamos- ese equipo. Y vamos a dejar el número de teléfono ahí para que la contraten. Gracias. Y acá nos contaba Isabel que tiene una empresa de transporte que exportan abarrotes a Estados Unidos. Así es. ¿Y la empresa cómo se llama? Transportes Mil. Transporte Mir. Dice que ellos exportan abarrotes a Estados Unidos. O sea, todo lo que sean chiles y todos esos enlatados y todo eso va. Wow, qué bueno. Eso de todo, Isabel. Así es. De todo. La pandemia te resultó malo de los abarrotes. Pues sí, bajó mucho el trabajo, pero lo bueno es que pues, muchos mexicanos están en Estados Unidos y no dejan de consumir los productos. Entonces, pues eso nos ayudó a que siguiéramos trabajando y le hacemos trabajos a todos los exportadores. Marian, ¿y qué nos regalaron? Ya te regaló Isabel un rompope. Un rompope. Pope afloja todo. Afloja Sí. todo. Es para que aflojamos las piernas esta semanita. verdad. Y, Esta y una, semana y una papita. Ahí está. Qué bueno. Gracias. Gracias, Isabel. Y dejamos a Coco, Marian. Bueno, son mezcla de sensaciones, pero se va. Nos vamos con él, eso es lo bueno, nos vamos con Coco. Bueno, ojalá salga todo bien. Acá lo dejamos con Isabel. Y bueno, tenemos que ir a puerto todavía porque van a ir a revisar para que no lleve droga, ni alcohol, ni nada de eso. Únicamente el alcohol se lo lleva Mariana ahora. Me todo esto. Vamos a festejar esta noche. Ajá.